¿Alguna vez has tenido ese momento en el que todo tu mundo se desmorona, donde de repente ves todo con claridad por primera vez y te das cuenta de que la persona que está a tu lado, aquella a quien le prometiste el para siempre, es en realidad un extraño usando una máscara que esconde su verdadera naturaleza? Pues bien, ese momento llegó para mí en lo que se suponía debía ser el día más feliz de mi vida, el día de mi boda, y la humillación que experimenté frente a todas las personas que amaba fue apenas el comienzo de una pesadilla de la cual casi no logro escapar con vida. Mi nombre no importa realmente. Lo que importa es mi historia, porque si estás viendo este video ahora mismo, tal vez necesitas escucharla. Tal vez estás viendo señales que intentas ignorar desesperadamente. Tal vez alguien a quien amas está pasando por algo similar y no sabes cómo ayudar. Y estoy aquí para decirte que esas sensaciones en el estómago, esas vocecitas en tu cabeza que te dicen que algo no está bien, no son locuras tuyas, no estás exagerando como te han hecho creer. Están intentando salvarte la vida, están gritándote que huyas antes de que sea demasiado tarde. Quiero que cierres los ojos por un segundo e imagines que estás parada en un lugar hermoso, usando el vestido con el que has soñado desde que eras una niña pequeña, rodeada de flores que perfuman el aire y música que debería hacerte feliz, con todas las personas que más importan en tu vida mirándote con amor y expectativa. Y entonces imagina que el hombre con quien estás a punto de casarte, aquel que se supone debe amarte y cuidarte por el resto de tus días, deliberadamente te humilla frente a todos ellos, e imagina el sonido de risas incómodas que no saben si lo que acaba de pasar es gracioso o terrible, las caras confundidas de tus invitados, la forma en que la sonrisa de tu madre se congela en su rostro mientras sus ojos se llenan de preocupación, e imagina tener que tomar una decisión ahí mismo, en ese preciso instante, sobre si reírte junto con todos y minimizar lo ocurrido, o salir corriendo del altar. Y luego imagina elegir quedarte, porque ya has invertido tanto tiempo y dinero, y energía emocional, porque todos están mirando y juzgando, porque seguramente él no lo dijo con mala intención, porque no quieres ser dramática ni arruinar el día de todos los presentes. Esa fui yo hace 3 años exactamente, y todavía puedo sentir el calor subiendo por mis mejillas tiñéndolas de rojo intenso, la forma en que mis manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía mi ramo de novia con tanta fuerza que lastimé mis propios dedos, esa sensación horrible en la boca del estómago que me decía a gritos que estaba cometiendo el error más grande de toda mi vida. Pero sonreí como si nada pasara. Me reí junto con todos los demás fingiendo que me parecía divertido. Me convencí a mí misma de que eran solo nervios naturales de boda, solo su particular sentido del humor que yo todavía no entendía completamente, solo una cosa aislada que no significaba nada más profundo ni preocupante. He pasado tanto tiempo desde entonces preguntándome cómo llegué a ese punto, cómo permití convertirme en alguien que aceptaba ser tratada de esa manera tan degradante, y la verdad es que no comenzó el día de mi boda, comenzó meses antes, años antes incluso, con comentarios pequeños que parecían insignificantes, con límites personales que se fueron disolviendo tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta, con mi propia voz volviéndose cada vez más y más silenciosa, hasta que prácticamente desapareció por completo y apenas me reconocía a mí misma cuando me miraba al espejo. Verás, cuando conocí a Marcos por primera vez, ese no es su nombre real, pero es como lo llamaré aquí para proteger mi privacidad. Pensé genuinamente que me había sacado la lotería de la vida. Creí de verdad que había encontrado a mi alma gemela, a mi persona, a aquel que haría que todo tuviera sentido finalmente. Y él era encantador de una manera que hacía que todas las personas a su alrededor se iluminaran y quisieran estar cerca de él. Tenía esa personalidad magnética que atrae a la gente, como las polillas a la luz. Era exitoso y ambicioso, e inteligente de una forma que impresionaba a cualquiera que lo conociera, y cuando enfocaba toda su atención en mí, me sentía como la persona más especial del mundo entero, como si hubiera sido elegida para algo extraordinario y maravilloso, como si mi vida finalmente estuviera comenzando de la manera en que siempre se suponía que debía ser. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de una amiga mutua, una de esas situaciones casi cinematográficas, donde cruzan las miradas a través de una habitación llena de gente y algo simplemente hace clic entre ustedes,
Y recuerdo que él se acercó a mí con esa sonrisa tan segura de sí misma y me preguntó si creía en el amor a primera vista. Y normalmente habría puesto los ojos en blanco ante una frase tan cliché y trillada, pero viniendo de él, se sintió sincero, se sintió real y auténtico. Se sintió como si el universo finalmente me estuviera dando lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Hablamos durante horas esa noche, mucho después de que todos los demás invitados se habían ido a sus casas, sentados en las escaleras del frente del edificio de nuestra amiga, compartiendo historias sobre nuestras infancias y nuestros sueños más profundos y nuestros miedos más oscuros. Y él me contó sobre su relación difícil y complicada con su padre, sobre cómo había tenido que luchar por cada cosa que tenía en la vida, sobre cómo solo quería construir una vida con alguien que realmente lo entendiera y lo aceptara tal como era, y sentí esta compasión abrumadora por él, este deseo intenso de ser la persona que pudiera darle el amor y la comprensión que le habían faltado durante toda su vida. Mirando hacia atrás ahora con los ojos bien abiertos, puedo ver con claridad meridiana cómo estaba construyendo cuidadosamente una narrativa específica, cómo se estaba posicionando estratégicamente como alguien fuerte pero vulnerable al mismo tiempo, exitoso pero herido emocionalmente, alguien que necesitaba ser salvado, pero que también podía ser un salvador. Pero en ese momento, yo solo me sentía afortunada, me sentía elegida, me sentía como si finalmente alguien me viera de la manera en que yo siempre había querido ser vista y valorada. Los primeros meses juntos fueron absolutamente embriagadores y adictivos. Pasábamos cada momento posible juntos, como si no pudiéramos soportar estar separados ni siquiera por unas horas. Él aparecía en mi apartamento con flores frescas y comida para llevar de mi restaurante favorito sin que yo se lo pidiera. Me enviaba mensajes de texto largos y elaborados en medio del día, diciéndome que no podía dejar de pensar en mí, que yo lo hacía querer ser una mejor persona, que nunca antes había sentido algo así por nadie. Y Dios mío, yo me lo creí todo completamente. Dejé que me cayera encima como una avalancha sin ninguna red de seguridad, sin ninguna reserva o duda, sin escuchar esa vocecita diminuta en el fondo de mi mente, que ocasionalmente susurraba que esto era demasiado intenso, demasiado rápido, demasiado consumidor de toda mi identidad y espacio personal. Mi mejor amiga Sofía, que Dios la bendiga por intentarlo, trató de advertirme sobre los riesgos. Me decía cosas como: tal vez deberías ir un poco más despacio con esto, tal vez deberías mantener algo de independencia y tu propia vida, tal vez deberías asegurarte de que no te estás perdiendo a ti misma en esta relación tan intensa. Pero yo descarté sus preocupaciones legítimas como si fueran celos o cinismo de su parte. Me dije a mí misma que ella simplemente no entendía lo que Marcos y yo teníamos, que ella nunca había experimentado este tipo de conexión tan profunda, que se sentiría diferente si pudiera ver cómo él me miraba, cómo me sostenía entre sus brazos, cómo me hacía sentir que finalmente había llegado a casa después de toda una vida vagando perdida por el mundo. La primera señal de advertencia real y preocupante llegó aproximadamente 4 meses después de comenzar nuestra relación. Estábamos en una cena con algunos de sus colegas del trabajo, gente exitosa con títulos impresionantes y relojes caros que probablemente costaban más que mi carro, y yo ya me sentía un poco fuera de lugar e inadecuada, intentando contribuir a conversaciones sobre mercados financieros y fusiones empresariales y cosas que solo entendía vagamente. Y en un momento dado hice un comentario sobre un artículo que había leído recientemente, algo relacionado con política económica que me había parecido interesante, y pude ver inmediatamente en la cara de Marcos que había dicho algo equivocado, que de alguna manera lo había avergonzado frente a sus colegas importantes. Y más tarde, en el carro de regreso a casa, me dijo con esa voz muy calmada y muy controlada, que da más miedo que los gritos: ¿sabes? Realmente no deberías hablar sobre cosas que no entiendes completamente. Te hace ver tonta, y me hace quedar mal a mí también. Y sentí esa oleada de vergüenza absoluta lavándome por completo, esa sensación de que lo había decepcionado terriblemente, de que necesitaba ser mejor, más inteligente, más cuidadosa con cada palabra que salía de mi boca, y en lugar de enojarme con él por hablarme de esa manera tan condescendiente, me disculpé profusamente. Realmente le pedí perdón por haberlo avergonzado, y prometí ser más consciente y cuidadosa en el futuro para no volver a cometer ese error. Ese debió haber sido mi momento de escape,
Ese debió haber sido el instante en que reconocí que algo estaba fundamentalmente mal en nuestra dinámica, que alguien que realmente me amara no me hablaría como si fuera una niña pequeña que necesita corrección constante, no priorizaría su imagen sobre mis sentimientos, no me haría sentir pequeña y estúpida simplemente por participar en una conversación casual. Pero en cambio, internalicé completamente su crítica destructiva. Lo convertí en algo sobre mi inadecuación en lugar de algo sobre su crueldad, y ese patrón terrible, ese patrón devastador de aceptar la culpa por su maltrato, se repetiría una y otra vez, de maneras cada vez más dañinas y destructivas, para mi salud mental y emocional. ¿Alguna vez has estado en una relación donde sentías que estabas constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, nunca completamente segura de qué provocaría a tu pareja, siempre intentando anticipar sus necesidades y estados de ánimo y reacciones para evitar conflictos? Cuéntamelo en los comentarios si esto resuena contigo de alguna manera, porque quiero que sepas que no estás sola en esto. Y quiero que sepas que no es normal vivir así. No es amor verdadero. No es lo que mereces recibir de una pareja que dice amarte. Después de ese incidente desastroso en la cena, me volví mucho más cuidadosa y calculadora sobre lo que decía y cómo lo decía, especialmente en público y especialmente alrededor de sus amigos y colegas importantes. Comencé a editarme constantemente a mí misma, filtrando cada uno de mis pensamientos a través del lente de cómo Marcos podría percibirlos, si lo harían sentir orgulloso o lo avergonzarían, si reflejarían bien en él o pobremente, y sin siquiera darme cuenta conscientemente de lo que estaba pasando. Lentamente me estaba borrando a mí misma, volviéndome más pequeña y más silenciosa y menos sustancial, moldeándome para tomar la forma de la pareja que él quería, en lugar de ser la persona que yo realmente era en mi esencia. 6 meses después de comenzar nuestra relación, él propuso matrimonio, y fue grandioso y romántico y público, de una manera que me hizo sentir incómoda. Me llevó a este restaurante hermoso con vista al océano, y a mitad de la cena, un violinista comenzó a tocar música romántica, y Marcos se arrodilló con este anillo deslumbrante que probablemente le costó una fortuna, y todas las personas en el restaurante estaban mirando y sonriendo con expectativa, y sentí esta presión enorme de actuar correctamente, de ser la novia alegre y sorprendida y agradecida que dice que sí, sin ninguna hesitación, y por supuesto dije que sí, claro que lo hice. Porque ¿cómo podría decir que no con todas esas personas mirando y juzgando? Con Marcos mirándome desde abajo con esa aparente devoción en sus ojos, con el peso de todas las expectativas presionándome desde todas las direcciones posibles. Pero incluso mientras decía que sí, incluso mientras lloraba lágrimas que se suponía debían ser de felicidad, y lo abrazaba y aceptaba felicitaciones de completos extraños, había este nudo apretado en mi estómago. Esta sensación persistente de que estaba cometiendo un error monumental, de que estaba dando un paso hacia un camino del cual no podría salir fácilmente, pero empujé esos sentimientos hacia abajo lo más profundo que pude. Me dije a mí misma que eran solo nervios previos al compromiso, solo mi propio miedo normal al compromiso y a la felicidad, y a obtener lo que quería. El proceso de planificación de la boda reveló más y más aspectos de quién era Marcos realmente en su interior. Pero yo seguía haciendo excusas por su comportamiento, seguía explicando sus acciones de maneras que lo justificaran, seguía diciéndome a mí misma que planear una boda es estresante para todas las parejas, que saca lo peor de las personas temporalmente, que una vez que estuviéramos casados, las cosas se calmarían y él volvería a ser el hombre encantador y atento del que me había enamorado locamente. Él tenía opiniones fuertes sobre absolutamente todo lo relacionado con la boda. Opiniones muy firmes que presentaban no como preferencias personales, sino como hechos objetivos, como la manera obviamente correcta de hacer las cosas. Y si yo no estaba de acuerdo o quería algo diferente, suspiraba dramáticamente y decía cosas como solo estoy intentando asegurarme de que no nos veamos ridículos. Pensé que confiabas en mi criterio. ¿Realmente quieres que nuestra boda se vea corriente y de mal gusto? Y de alguna manera al final de estas conversaciones manipuladoras, me encontraba disculpándome y aceptando su visión, incluso cuando significaba renunciar a cosas que realmente me importaban profundamente. Yo quería una ceremonia pequeña e íntima, con solo la familia cercana y amigos más queridos.
tal vez 50 personas como máximo, en algún lugar al aire libre con belleza natural y una atmósfera relajada y auténtica. Pero Marcos insistió en que necesitábamos una boda grande y elaborada, al menos 200 invitados, en un lugar prestigioso que impresionara a la gente y hablara de nuestro estatus, con una cena formal sentados y una banda en vivo, y todos los elementos tradicionales que señalaban éxito y clase social. Y cuando intenté explicarle que no me sentía cómoda siendo el centro de atención para una producción tan grande y ostentosa, que quería algo más personal y significativo emocionalmente, me miró con tal decepción en sus ojos y dijo: «Esto es importante para mí. Esto es sobre comenzar nuestra vida juntos de la manera correcta, mostrando al mundo lo que estamos construyendo juntos. ¿Y acaso no quieres hacerme feliz? ¿No quieres darme esta única cosa que te estoy pidiendo?» Y la forma en que lo planteó me hizo sentir egoísta por tener mis propios deseos y necesidades. Me hizo sentir como si estuviera siendo difícil e insoportable. Así que cedí completamente. Acepté la boda grande, el lugar formal y caro, los cientos de invitados que apenas conocía, y con cada compromiso que hacía, perdía un poco más de mí misma. Me convertía un poco más en un accesorio en su narrativa, en lugar de una participante activa en mi propia vida. Mi familia notó los cambios en mí. Notó cómo me estaba transformando en alguien que no reconocían. Mi madre me llevó a un lado un día durante una prueba del vestido de novia y me preguntó directamente si era feliz, realmente verdaderamente feliz en lo más profundo de mi corazón, y le aseguré que sí lo era, que solo estaba estresada por la planificación de la boda, que todo estaba perfectamente bien, que Marcos era maravilloso, y yo tenía mucha suerte de haberlo encontrado, y pude ver en sus ojos que no me creía del todo, pero no insistió más, y me pregunto ahora si las cosas habrían sido diferentes, si ella hubiera insistido más fuertemente, si alguien me hubiera forzado realmente a examinar lo que estaba haciendo, y por qué lo estaba haciendo de verdad. Las señales de advertencia siguieron llegando, siguieron multiplicándose, siguieron volviéndose cada vez más difíciles de ignorar o racionalizar. Hubo aquella vez que se enojó conmigo por usar un vestido que él pensaba era demasiado revelador para la fiesta de una amiga, diciéndome que prácticamente estaba rogando por atención masculina, avergonzándolo con mi necesidad desesperada de validación externa, y en lugar de reconocer esto como un comportamiento controlador y abusivo, me cambié de ropa. Inmediatamente me disculpé por mi pobre juicio. Prometí ser más modesta en mis elecciones de vestuario en el futuro. Hubo aquella vez que revisó mi teléfono celular mientras yo estaba en la ducha, y cuando descubrí lo que había hecho, y me molesté justificadamente, lo dio vuelta completamente contra mí, preguntando por qué estaba tan a la defensiva, a menos que tuviera algo que ocultar, diciéndome que las parejas no deberían tener secretos entre ellas, que mi reacción exagerada probaba que no se podía confiar en mí, y nuevamente, de alguna manera al final de esa conversación, yo era quien se estaba disculpando. Yo era quien estaba prometiendo ser más transparente y abierta. Yo era quien se sentía culpable incluso aunque él había violado mi privacidad de la manera más flagrante. Cada incidente por sí solo podía tal vez ser racionalizado o explicado de alguna manera. Podía ser atribuido al estrés o a la falta de comunicación o a diferentes expectativas sobre las relaciones, pero juntos formaban un patrón claro e innegable, un patrón obvio de control y manipulación y abuso emocional sistemático, y sin embargo yo me negaba a verlo, o tal vez lo veía pero no podía admitirlo. No podía enfrentar lo que significaba. No podía aceptar que había cometido un error tan terrible al elegir a esta persona para construir una vida juntos. Las semanas previas a la boda fueron absolutamente caóticas y agotadoras emocionalmente. Marcos se volvió cada vez más exigente y crítico de todo lo que yo hacía. Nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Cada decisión que tomaba estaba equivocada. Cada esfuerzo que ponía era insuficiente y decepcionante. Y me encontraba llorando más de lo que estaba sonriendo, sintiéndome ansiosa y exhausta, en lugar de emocionada y alegre, pero todos seguían diciéndome que planear una boda es difícil. Para las parejas, que es una prueba que tienes que superar, que las cosas serían mejores una vez que la boda terminara, y pudiéramos simplemente enfocarnos en estar casados y construir nuestro futuro juntos. Así que seguí adelante, seguí empujando, seguí diciéndome a mí misma que esto era temporal, que nuestro matrimonio sería diferente y mejor, que el verdadero Marcos regresaría una vez que la presión se acabara.
2 semanas antes de la boda, tuvimos una pelea masiva sobre los arreglos de los asientos en la recepción. Yo había puesto a mis padres divorciados en mesas separadas para evitar cualquier incomodidad o tensión entre ellos, y Marcos insistió en que deberían sentarse juntos porque se veía mal tenerlos separados, como si nuestras familias fueran disfuncionales y problemáticas. Y cuando intenté explicarle las dinámicas complejas y la posibilidad muy real de que causaran una escena si los forzábamos a sentarse juntos, me acusó de ser dramática e inmadura, de preocuparme más por los sentimientos de mis padres que porque nuestra boda se viera perfecta, y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo: a veces me pregunto si eres lo suficientemente madura para casarte, si eres capaz de poner nuestra sociedad primero como deberías, y esas palabras me golpearon como un puñetazo físico en el estómago. Me hicieron cuestionar todo sobre mí misma, me hicieron sentir inadecuada e infantil y equivocada en mi esencia misma. Debería haber cancelado la boda en ese preciso momento. Debería haber reconocido que sus palabras estaban diseñadas para socavar mi confianza, para hacerme dudar de mis propias percepciones y juicios, para mantenerme desequilibrada y sumisa. Pero en cambio acepté su arreglo de asientos en contra de mi mejor juicio. Prioricé su comodidad sobre mi propia sabiduría y conocimiento de mi familia. Me preparé para el desastre que inevitablemente se desarrollaría. Y efectivamente, mis padres terminaron, teniendo una discusión fuerte durante la cena que avergonzó a todos y creó exactamente la escena que yo había intentado prevenir, y Marcos estaba furioso conmigo, como si yo hubiera orquestado su pelea intencionalmente, como si su comportamiento fuera de alguna manera mi culpa personal. La mañana de la boda, me desperté con esta sensación de pavor sentada pesadamente en mi pecho, esta certeza abrumadora de que estaba cometiendo un error irreversible. Y recuerdo estar sentada en el borde de mi cama del hotel, todavía en mi pijama, seriamente considerando cancelar todo, simplemente llamar a todos y lidiar con las consecuencias de esa decisión. Pero entonces mis damas de honor llegaron con champán y desayuno y tanta emoción contagiosa, y mi madre entró con lágrimas en sus ojos, hablando de lo hermosa que me iba a ver, y todos estaban tan felices y solidarios e invertidos en que este día sucediera. Y no podía soportar la idea de decepcionar a todas estas personas, de desperdiciar todo su tiempo y dinero y energía emocional, de admitir que había estado equivocada todo este tiempo, que estaba a punto de casarme con alguien que no me respetaba ni me valoraba verdaderamente como persona. Prepararme para la ceremonia se sintió surreal y desconectado de la realidad, como si me estuviera observando a mí misma desde fuera de mi propio cuerpo, pasando por los movimientos de que me peinaran y maquillaran, poniéndome mi vestido de novia, colocándome mis joyas, sonriendo para las fotos, pero sin estar realmente presente, sin estar realmente ahí emocionalmente, y seguía pensando en cómo había imaginado este día cuando era más joven, cómo había visualizado sentirme emocionada y alegre y absolutamente segura de mi decisión, y en cambio me sentía entumecida y aterrorizada y atrapada sin escapatoria posible. La ceremonia en sí comenzó sin problemas aparentes. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre. Vi a Marcos esperándome en el altar luciendo guapo y confiado como siempre. Y por un breve momento, pensé que tal vez estaba equivocada. Tal vez estaba exagerando todo en mi mente. Tal vez esto eran solo nervios normales de boda. Y todo iba a estar perfectamente bien una vez que dijéramos nuestros votos. Pero luego llegamos a la parte de los votos matrimoniales. Y Marcos decidió improvisar, completamente. Y lo que sucedió a continuación cambió todo para siempre. Confirmó cada duda que había estado intentando suprimir desesperadamente. Validó cada señal de advertencia que había estado intentando ignorar o racionalizar. En lugar de decir los votos tradicionales que habíamos acordado mutuamente, Marcos lanzó este discurso que comenzó aparentemente romántico, pero rápidamente se convirtió en algo más. Algo que hizo que mi sangre se helara incluso mientras todos a nuestro alrededor reían pensando que era encantador, pensando que era gracioso y adorable, sin darse cuenta de que estaban presenciando el comienzo de mi pesadilla personal. Dijo: prometo amarte y cuidarte, ser paciente contigo mientras creces y aprendes cómo ser una esposa apropiada. Y la gente se rió suavemente pensando que estaba siendo juguetonamente bromista, sin ver el brillo serio en sus ojos, sin escuchar el mensaje subyacente de superioridad y control. Y continuó diciendo: prometo guiarte y enseñarte
y ayudarte a convertirte en la mujer que sé que puedes llegar a ser. Porque seamos honestos, necesitas mucho trabajo todavía. Y hubo más risas, más personas, pensando que todo esto era parte de su personalidad divertida, pero yo podía sentir la humillación quemando a través de cada célula de mi cuerpo. Podía sentir que algo estaba terriblemente mal, que esto no era amor, que esto no era como le hablas a alguien que supuestamente vas a amar y respetar por el resto de tu vida. Siguió adelante sin parar, hablando sobre mis defectos y deficiencias, disfrazados como bromas inofensivas, señalando mi tendencia a ser demasiado emocional e irracional, mi supuesta incapacidad para tomar buenas decisiones sin su valiosa orientación, mi necesidad constante de guía y corrección, porque claramente no podía manejar la vida adulta por mi cuenta, y con cada palabra me sentía más pequeña, más expuesta, más humillada públicamente, y miré hacia la multitud, y vi a algunas personas, luciendo incómodas finalmente. Vi a mi mejor amiga Sofía con lágrimas en sus ojos y rabia en su cara. Vi a mi madre agarrando la mano de mi padre tan fuertemente que sus nudillos se pusieron blancos del esfuerzo, pero también vi a muchas personas riendo todavía, personas sonriendo ampliamente, personas pensando que esto era entrañable de alguna manera retorcida, y me di cuenta en ese momento devastador que este era el genio particular de Marcos. Podía abusar de mí en público y hacer que pareciera humor inofensivo. Podía derribarme mientras parecía estar construyéndome. Podía humillarme mientras parecía encantador y carismático para todos los demás. El oficiante también se veía incómodo y confundido. Seguía mirándome como preguntando si quería detener esto, si necesitaba una intervención urgente, pero me quedé allí congelada en el lugar, incapaz de moverme, incapaz de hablar, incapaz de hacer nada excepto soportar este momento horrible. Y cuando finalmente fue mi turno de decir mis votos, mi voz salió pequeña y temblorosa, apenas audible para las personas en las primeras filas, y simplemente dije las palabras tradicionales que habíamos acordado. Prometo amarte y honrarte, ser fiel y leal. Y comparado con su elaborado discurso largo, el mío sonaba aburrido e inadecuado, lo cual estoy segura era parte de su plan maestro, hacer que él se viera entretenido y carismático mientras me hacía ver aburrida y simple. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer, y Marcos me besó, no sentí nada en absoluto, ninguna alegría, ninguna emoción, ningún sentido de comenzar algo maravilloso juntos, solo este vacío hueco, y el conocimiento terrible de que acababa de vincularme legalmente a alguien que pasaría nuestro matrimonio intentando disminuirme, intentando controlarme, intentando rehacerme a su imagen de lo que una esposa debería ser, según sus estándares imposibles. La recepción fue una tortura prolongada y dolorosa. Persona tras persona se acercó a mí y hizo bromas sobre los votos de Marcos, sobre lo gracioso que era, sobre la suerte que tenía de tener a alguien con un sentido del humor tan fantástico. Y tuve que sonreír y reír y pretender que no acababa de ser humillada frente a todas las personas que amaba. Tuve que actuar como si todo estuviera perfectamente bien, como si esto fuera normal y aceptable, como si ser burlada por tu esposo durante tus votos matrimoniales fuera lindo y encantador en lugar de cruel y degradante hasta la médula. Sofía me llevó a un lado durante la cena y me preguntó si estaba bien, y pude ver en sus ojos que ella sabía que no lo estaba, que había visto lo que realmente pasó allá arriba en ese altar, y me dijo: «Podemos irnos ahora mismo, puedo sacarte de aquí, no tienes que seguir adelante con esto si no quieres». Pero ya estaba casada. Ya estaba comprometida legalmente, ya estaba atrapada por mi propia incapacidad de admitir que había cometido un error monumental, y le dije que estaba bien, que estaba exagerando la situación, que Marcos simplemente tiene un sentido del humor diferente al que estamos acostumbradas nosotras, y vi su corazón romperse por mí en ese momento. Vi que se daba cuenta de que yo estaba eligiendo quedarme, eligiendo aceptar este trato horrible, eligiéndolo a él sobre mi propia dignidad y bienestar personal. Mi madre también intentó hablar conmigo, llevándome a un rincón tranquilo y diciéndome que lo que pasó durante la ceremonia no estaba bien bajo ninguna circunstancia, que ningún hombre que realmente te ama te hablaría de esa manera, especialmente no frente a todas las personas que conoces y que te aman, y se ofreció a ayudarme a conseguir una anulación inmediata. Dijo que no era demasiado tarde para cambiar de opinión y corregir este error,
pero yo estaba tan profundamente hundida en la negación, tan comprometida con hacer que esto funcionara de alguna manera, tan incapaz de enfrentar la vergüenza y la humillación de admitir mi fracaso públicamente, que lo defendí a él. Hice excusas por su comportamiento inaceptable. Le dije que estaba siendo demasiado sensible, que no entendía nuestra dinámica particular, que Marcos y yo estábamos bien, y ella necesitaba dejarlo pasar, y no hacer drama innecesario. Mirando hacia atrás ahora con claridad perfecta, ese fue uno de los momentos que más lamento en toda esta historia terrible. Alejar a las personas que estaban intentando ayudarme desesperadamente, elegir al hombre que me estaba lastimando sobre las personas que realmente me amaban incondicionalmente. Y sé ahora que eso es exactamente lo que hacen los abusadores. Te aíslan sistemáticamente de tu sistema de apoyo. Te hacen elegir entre ellos y todos los demás. Te hacen sentir como si fueras la persona loca por estar lastimada por su comportamiento claramente abusivo, y Marcos era un maestro absoluto en este arte oscuro de manipulación. El resto de la recepción pasó en una neblina borrosa. Bebí demasiado champán intentando adormecer el dolor y la confusión que sentía por dentro. Bailé y sonreí y corté el pastel y lancé el ramo de novia. Interpreté el papel de la novia feliz perfectamente para la audiencia, y todo el tiempo sentía como si me estuviera ahogando lentamente, como si estuviera viendo mi vida deslizarse lejos de mí sin poder hacer nada para detenerlo, como si me estuviera convirtiendo en alguien que no reconocía y que definitivamente no me gustaba en absoluto. Cuando finalmente nos fuimos de la recepción y llegamos a la habitación del hotel, pensé que tal vez podríamos hablar sobre lo que había sucedido. Tal vez Marcos se disculparía y explicaría que simplemente había estado nervioso y cometió un error que no repetiría. Tal vez podríamos abordar el problema obvio y descubrir cómo avanzar juntos, pero en cambio actuó como si nada inusual hubiera ocurrido en absoluto, como si humillarme públicamente fuera un comportamiento perfectamente aceptable y normal. Y cuando intenté mencionarlo, cuando le dije que sus votos habían herido mis sentimientos profundamente y me habían avergonzado, lo dio vuelta inmediatamente contra mí como siempre hacía, diciendo que yo estaba siendo hipersensible, que todos pensaron que era divertido excepto yo, que necesitaba aprender a reírme de mí misma, que mi incapacidad para aceptar una broma era un defecto de carácter en el que necesitaba trabajar urgentemente. Esa noche estableció el tono para todo nuestro matrimonio completo, Marcos actuando como si su comportamiento fuera normal y mi reacción a él fuera el verdadero problema, manipulándome psicológicamente para que cuestionara mis propias percepciones y sentimientos, haciéndome sentir como si estuviera loca por estar lastimada por cosas que eran obviamente hirientes para cualquier persona razonable, y comencé a perder contacto con la realidad un poco. Comencé a dudar tanto de mi propio juicio que no podía confiar en mis propios pensamientos y sentimientos. No podía diferenciar entre lo que era real y lo que él me decía que era real con tanta convicción. La luna de miel se suponía que sería en Grecia. 2 semanas de saltar entre islas hermosas y relajación y romance bajo el sol mediterráneo, pero se convirtió en otro ejercicio prolongado de control y crítica constante. Marcos había planeado cada detalle sin mi participación en absoluto. Cada restaurante, cada actividad, cada momento de cada día estaba programado según sus preferencias personales. Y cuando sugerí que tal vez podríamos ser un poco más espontáneos, tal vez explorar por nuestra cuenta y descubrir cosas juntos como pareja, me miró como si estuviera siendo completamente ridícula, como si la simple idea de desviarnos de su itinerario cuidadosamente construido fuera absurda e irresponsable de mi parte. En el tercer día de la luna de miel, quería pasar la tarde en la playa, simplemente relajándome y disfrutando del sol y el agua cristalina, pero Marcos había planeado que tomáramos un tour en barco, y cuando expresé mi preferencia, cuando pregunté si tal vez podríamos saltarnos el tour solo esta vez y hacer lo que yo quería hacer, se enojó muchísimo, realmente furioso, y me dijo: ¿Tienes alguna idea de cuánto dinero gasté en este viaje? ¿Cuánto tiempo invertí planeando todo a la perfección? Y así es como me lo agradeces, siendo desagradecida y exigente. Y una vez más, me encontré disculpándome profusamente. Una vez más, yo era la que estaba equivocada. Una vez más, mi deseo perfectamente razonable de tener algo de voz en mi propia luna de miel fue reformulado como egoísmo e ingratitud imperdonables. Tomamos el tour en barco, y pasé todo el tiempo sintiéndome miserable y resentida.
sintiéndome como una niña siendo arrastrada en las vacaciones de un padre en lugar de una adulta en su luna de miel con su nuevo esposo, y Marcos parecía completamente ajeno a mi infelicidad, o tal vez simplemente no le importaba en absoluto. Tal vez mi felicidad nunca había sido el punto de nada de esto. Tal vez toda la relación siempre había sido sobre sus necesidades, sus deseos, su visión de cómo deberían ser las cosas. Y yo era solo un personaje secundario en su historia, esperando interpretar mi papel sin quejas ni desviaciones del guión que él había escrito. Comencé a darme cuenta de que la humillación en la boda no fue una anomalía, no fue un error único provocado por nervios o estrés temporal. En realidad fue una advertencia clara, una vista previa de cómo sería mi vida de ahí en adelante, una declaración pública de cómo Marcos me veía y cómo pretendía tratarme durante todo nuestro matrimonio. Y yo lo había ignorado, había hecho excusas por ello, había caminado directamente hacia la trampa con los ojos bien abiertos. ¿Alguna vez te has sentido atrapada en una situación de tu propia creación, donde sabías que tomaste la decisión equivocada, pero sentías que no podías admitirlo, no podías retroceder, no podías empezar de nuevo desde cero? Dímelo en los comentarios si has experimentado esto, porque creo que muchos de nosotros nos quedamos en malas situaciones, mucho más tiempo del que deberíamos porque nos da vergüenza admitir que estábamos equivocados, porque no queremos vernos tontos o débiles, porque ya hemos invertido tanto tiempo y energía que alejarnos se siente como desperdiciar todo eso sin obtener nada a cambio. Cuando regresamos de la luna de miel, Marcos quería mudarnos a un apartamento nuevo, uno que aparentemente había estado viendo sin decirme nada al respecto, y cuando me llevó a verlo finalmente, me di cuenta de que estaba en una parte completamente diferente de la ciudad, muy lejos de mi trabajo, muy lejos de mis amigos y mi familia, muy lejos de todo lo familiar y cómodo para mí, y cuando expresé preocupación legítima sobre la ubicación tan remota, él tenía todas estas razones lógicas y aparentemente sensatas de por qué tenía sentido, por qué era un mejor vecindario más seguro, por qué era una decisión financiera más inteligente a largo plazo, por qué mis objeciones eran puramente emocionales e irracionales, y dejé que me convenciera una vez más, dejé que desarraigara toda mi vida, y me aislara de mi sistema de apoyo, y hasta le agradecí por encargarse de todo, por tomar las decisiones difíciles para que yo no tuviera que hacerlo. El aislamiento sucedió tan gradualmente, tan sutilmente, que ni siquiera lo noté al principio cuando estaba ocurriendo. Marcos hacía comentarios negativos sobre mis amigas, señalando sus defectos reales o imaginarios, cuestionando sus motivos para querer pasar tiempo conmigo, sugiriendo que estaban celosas de nuestra relación, o no tenían mis mejores intereses en el corazón, y lentamente comencé a ver a mis amigas, menos y menos frecuentemente. Comencé a declinar sus invitaciones con excusas inventadas. Comencé a elegir quedarme en casa con Marcos, en lugar de mantener mi propia vida social independiente, y él me elogiaba por esto. Me decía que finalmente estaba madurando y aprendiendo lo que realmente importaba en la vida. Me decía que las parejas que pasan todo su tiempo con otras personas en lugar de entre ellos no tienen matrimonios fuertes y duraderos, y le creí completamente. Realmente creí que cortarme de todas las personas que se preocupaban por mí era una señal de compromiso y madurez en lugar de lo que realmente era, que era abuso sistemático, que era control total, que era la destrucción metódica de mi identidad y autonomía como ser humano. Mi trabajo se convirtió en otra fuente constante de conflicto entre nosotros. Trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa mediana. No era glamoroso, pero lo disfrutaba genuinamente. Era buena en lo que hacía, tenía relaciones excelentes con mis colegas y me sentía valorada. Pero Marcos comenzó a hacer comentarios sobre cómo podía hacer algo mucho mejor, cómo estaba subempleada desperdiciando mi potencial, cómo no estaba viviendo a la altura de mis capacidades reales, y al principio pensé que estaba siendo solidario, animándome a apuntar más alto en mi carrera, pero luego comenzó a sugerir que tal vez debería renunciar por completo, que tal vez debería tomarme un tiempo para descubrir qué realmente quería hacer con mi vida, que su salario era más que suficiente para mantenernos a ambos cómodamente, y cuando dije que me gustaba mi trabajo, que no quería renunciar, me acusó de no confiar en él para proveer para mí, de ser demasiado independiente de una manera poco saludable, de no entender lo que realmente significa el matrimonio, y me desgastó día tras día, semana tras semana, hasta que finalmente acepté renunciar,
Dejé mi trabajo, mis ingresos, mi independencia, mi identidad fuera de ser su esposa sumisa. Renunciar a mi trabajo fue el peor error que cometí en toda esta situación horrible, peor incluso que casarme con él en primer lugar, porque una vez que no tenía mis propios ingresos, una vez que era completamente dependiente financieramente de él, el control se intensificó exponencialmente de maneras aterradoras. De repente él tenía opiniones fuertes sobre cómo gastaba el dinero que él me daba, qué compraba, dónde iba, a quién veía, cómo pasaba cada minuto de mi tiempo libre, cada aspecto de mi vida se volvió sujeto a su aprobación, y si quería comprar algo, cualquier cosa, incluso algo pequeño y económico, tenía que pedirle permiso primero, tenía que justificar por qué lo necesitaba, tenía que escuchar una conferencia sobre gasto responsable, y cómo yo no entendía el valor del dinero porque no estaba ganando nada. Me convertí en un cascarón vacío de mí misma. Dejé de tener opiniones porque siempre estaban equivocadas según él. Dejé de tomar decisiones porque siempre eran malas según su juicio. Dejé de contactar a amigas porque Marcos me interrogaría después sobre qué hablamos y si estaban diciendo cosas negativas sobre él. Dejé de hacer las cosas que disfrutaba porque me había convencido de que mis pasatiempos eran infantiles y mis intereses eran tontos y superficiales, y pasaba mis días intentando anticipar sus necesidades, intentando evitar sus críticas constantes, intentando ser lo suficientemente perfecta para que tal vez él estuviera satisfecho, tal vez se sintiera orgulloso de mí, tal vez me amara de la manera en que pensé que me había amado al principio cuando nos conocimos. Lo verdaderamente aterrador era cómo todo esto comenzó a sentirse normal después de un tiempo, cómo me ajusté a esta versión disminuida de mí misma sin siquiera darme cuenta, cómo acepté que así era simplemente el matrimonio, cómo me convencí de que todas las parejas pasan por momentos difíciles, que todas las relaciones requieren sacrificio de ambas partes, que solo necesitaba esforzarme más, ser mejor, crecer emocionalmente, y entonces todo estaría perfectamente bien entre nosotros. Marcos era cuidadoso y calculador. Nunca me golpeó físicamente. Nunca dejó marcas visibles en mi cuerpo. Sabía que el abuso físico sería más difícil de racionalizar y explicar a otros. Así que, en cambio, usaba palabras hirientes. Usaba manipulación emocional sofisticada. Usaba control absoluto. Usaba aislamiento social. Usaba dependencia financiera. Usaba cada arma psicológica a su disposición para derribarme y rehacerme en alguien que nunca lo cuestionaría, nunca lo desafiaría, nunca lo dejaría, sin importar qué tan mal me tratara. Aproximadamente 6 meses después de casarnos, me encontré accidentalmente con Sofía en el supermercado. No la había visto desde la boda, no había devuelto sus llamadas, ni sus mensajes de texto. Había dejado que nuestra amistad se disolviera, porque era más fácil que lidiar con la negatividad de Marcos sobre ella. Y cuando me vio, su cara pasó por unas 15 emociones diferentes en segundos. Shock, preocupación profunda, tristeza, ira, y me abrazó fuertemente y comencé a llorar ahí mismo en la sección de frutas y verduras, sollozando contra su hombro como si hubiera estado conteniendo todo durante meses, lo cual era exactamente lo que había estado haciendo, y me dijo, «Vamos a tomar un café, vamos a hablar de verdad», y sabía que no debería. Sabía que Marcos estaría furioso si se enteraba. Pero acepté de todos modos. Fui con ella. Y durante 2 horas me senté en una cafetería y pretendí que todo estaba perfectamente bien. Hice excusas por haberme distanciado tanto. Afirmé que solo estaba ocupada ajustándome a la vida de casada. Insistí en que Marcos era maravilloso y yo era muy feliz, y podía ver que ella no me creía ni una palabra. Podía ver que quería presionar más fuerte, quería decirme lo que realmente pensaba, pero también sabía que presionar demasiado me alejaría completamente. Así que simplemente sostuvo mi mano con ternura y dijo, «Te amo, y estoy aquí cuando me necesites, sin importar qué, sin juzgarte, y nunca olvidaré la bondad en sus ojos, la forma en que me dio un salvavidas aunque yo no estaba lista para agarrarlo todavía». Después de ese encuentro inesperado, sentí que algo cambió dentro de mí, alguna chispa diminuta de conciencia que había sido enterrada bajo meses de manipulación psicológica, y comencé a prestar atención de manera diferente.
Comencé a notar patrones repetitivos. Comencé a ver nuestra relación con ojos ligeramente más claros, y lo que vi me aterrorizó profundamente, porque me di cuenta de que me había convertido exactamente en el tipo de mujer por la que solía sentir lástima, el tipo que se queda con un hombre que la trata mal, que hace excusas por comportamiento inexcusable, que se pierde completamente a sí misma intentando complacer a alguien que nunca podrá ser complacido. El control de Marcos se extendía a cada rincón de mi existencia. Monitoreaba mi teléfono constantemente, mi correo electrónico, mis redes sociales. Necesitaba saber dónde estaba y con quién estaba en todo momento. Me llamaba múltiples veces al día, supuestamente, para saludar, pero realmente para verificar mi ubicación y actividades, y si no contestaba inmediatamente, habría consecuencias graves, preguntas acusatorias, acusaciones infundadas, conferencias sobre responsabilidad y respeto que duraban horas. Las pocas veces que intenté establecer límites, intenté afirmar algún tipo de independencia básica. Él escalaría la situación, no con violencia física, pero con estas conversaciones maratónicas, donde sistemáticamente desmontaría mi posición, torcería mis palabras hasta hacerlas irreconocibles, traería a colación errores pasados para usarlos contra mí, cuestionaría mi inteligencia y juicio de maneras devastadoras, me haría sentir tan pequeña y estúpida y equivocada, que al final estaría disculpándome y prometiendo hacerlo mejor, y preguntándome cómo alguna vez pensé que tenía razón para empezar. También era increíblemente manipulador con otras personas, presentándose como este esposo devoto y paciente lidiando con una esposa difícil e inmadura, y la gente le creía sin cuestionarlo. Veían su encanto y su confianza y su aparente éxito profesional, y creían su narrativa de que yo tenía suerte de tenerlo, de que él estaba aguantando mucho de mi parte, de que debería estar más agradecida por todo lo que hacía por mí, y esta validación externa hacía aún más difícil confiar en mis propias percepciones. Me hacía pensar que tal vez todos los demás tenían razón, y yo estaba equivocada. Tal vez yo era el problema real. Tal vez estaba siendo excesivamente sensible y poco razonable y exigente sin motivo válido. Una noche, aproximadamente 8 meses después de casarnos, Marcos llegó a casa enojado por algo que había sucedido en su trabajo, y estaba buscando un objetivo, buscando a alguien contra quien descargar su frustración acumulada, y yo estaba allí. Simplemente pregunté cómo había sido su día tratando de ser una buena esposa, y él explotó violentamente. Comenzó a gritar sobre cómo la casa era un desastre aunque estaba impecablemente limpia, sobre cómo la cena no estaba lista, aunque él no me había dicho a qué hora llegaría, sobre cómo yo pasaba todo el día sin hacer nada mientras él trabajaba duro para mantenernos. Y traté de defenderme. Traté de señalar que había pasado el día entero limpiando y organizando, y que tenía comida preparada. Solo no había comenzado a cocinar, porque no sabía cuándo esperarlo, pero mis explicaciones razonables solo lo hicieron más furioso todavía, y comenzó a decir cosas terribles y crueles, llamándome perezosa e inútil y estúpida, diciéndome que era una carga pesada, diciéndome que se arrepentía de haberse casado conmigo, diciéndome que nadie más me querría jamás, y me quedé allí parada aceptándolo todo, absorbiendo cada palabra cruel, sintiéndolas hundirse en mi piel y asentarse en mis huesos como veneno, y cuando finalmente se fue furioso al dormitorio y cerró la puerta de un portazo, me senté en el piso de la cocina y lloré hasta que no pude llorar más, hasta que no me quedaron lágrimas. Ese debió haber sido mi punto de quiebre, ese debió haber sido el momento en que me fui para siempre, pero en cambio, fue el momento en que comencé a cuestionar seriamente mi propio valor como ser humano. Comencé a creer que tal vez él tenía razón. Tal vez era inútil y estúpida y no merecedora de amor. Tal vez debería estar agradecida de que se quedara conmigo a pesar de todos mis defectos horribles. Y esa mentalidad tóxica, esa destrucción completa de mi autoestima, era exactamente lo que él quería, exactamente hacia lo que había estado trabajando metódicamente. Porque si yo creía que no valía nada, nunca tendría el coraje de irme. Nunca creería que merecía algo mejor. Nunca me arriesgaría a perderlo, aunque perderlo sería en realidad lo mejor que podría pasarme. El punto de inflexión real, el verdadero momento decisivo, llegó aproximadamente 11 meses después de casarnos. Estaba en casa una tarde, sentada en el sofá del apartamento que nunca había sentido como mi hogar, mirando la nada y sin sentir nada, completamente entumecida a mi propia existencia.
y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había reído de verdad, realmente reído con alegría genuina. No podía recordar la última vez que había sentido gozo, o emoción o esperanza sobre el futuro. No podía recordar quién solía ser antes de Marcos, antes de este matrimonio horrible, antes de aceptar desaparecer en su versión de quién debería ser yo. Y tuve este momento de claridad absoluta, donde entendí que esta era mi vida ahora, este vacío aterrador, esta miseria constante, este estado permanente de ansiedad y autoduda, y tenía que decidir si iba a aceptarlo o luchar contra ello, si iba a quedarme y morir lentamente por dentro, o irme e intentar reconstruirme desde cero, y por primera vez en meses sentí algo real, sentí ira justa y merecida por lo que me habían hecho, por lo que había permitido que me hicieran sin defenderme, y esa ira fue como una chispa prendiendo fuego, pequeña al principio, pero creciendo más fuerte cada segundo, y supe en ese momento que me iba a ir, iba a salir de allí, iba a salvarme a mí misma aunque fuera difícil, aunque diera miedo, aunque tuviera que empezar de nuevo sin nada. Tomar la decisión de irme, y realmente irme, eran dos cosas muy diferentes. No tenía trabajo, no tenía ingresos, no tenía dinero propio, era completamente dependiente de Marcos financieramente, y sabía que no lo haría fácil, sabía que lucharía para mantener el control sobre mí, sabía que usaría cada arma en su arsenal para mantenerme atrapada, así que tenía que ser inteligente al respecto, tenía que planear cuidadosamente, tenía que prepararme sin que él sospechara absolutamente nada. Comencé contactando a Sofía, enviándole un mensaje de texto cuidadosamente redactado que decía simplemente «Necesito ayuda urgente». Y en 1 hora ella estaba en una cafetería esperándome, y cuando llegué y vi su cara, vi la preocupación y el amor y la determinación en sus ojos. Me derrumbé completamente. Le conté todo sin omitir nada, todas las cosas que había estado escondiendo y negando y excusando durante tanto tiempo. Y ella escuchó sin juzgarme. Sin decirte lo dije, y cuando terminé de hablar, dijo: «Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites. Resolveremos todo lo demás. Pero primero necesitamos sacarte de ahí de manera segura». Tener el apoyo de Sofía hizo toda la diferencia del mundo. Me hizo creer que el escape era realmente posible, que no estaba tan sola como me había sentido durante meses, que había personas que me amaban y que me ayudarían a reconstruir mi vida desde los cimientos. E hicimos un plan juntas, cuidadosa y metódicamente. Sofía me ayudó a abrir una cuenta bancaria que Marcos no conocía, me ayudó a aplicar a trabajos en secreto, me ayudó a comenzar a reunir mis documentos importantes, me ayudó a prepararme para el momento en que finalmente le diría que me iba para siempre, y cada pequeño paso se sentía como reclamar un pedazo de mí misma, como convertirme en una persona real nuevamente, en lugar de solo una extensión de Marcos sin identidad propia. El día que me fui fue tanto el más difícil como el más liberador de toda mi vida. Marcos estaba en el trabajo, y había empacado una maleta con mis pertenencias esenciales, solo ropa y artículos de aseo, y algunos objetos que tenían valor sentimental para mí. Y Sofía vino con su carro, y cargamos todo rápidamente, y dejé mis llaves y mi anillo de bodas en la encimera de la cocina, junto con una nota que simplemente decía: «Me voy. He contratado un abogado. No me contactes», y caminar hacia esa puerta, cerrarla detrás de mí, subirme al carro de Sofía y alejarme, se sintió como ser liberada de una prisión horrible, como tomar mi primer respiro real en meses y meses, como finalmente elegirme a mí misma sobre la idea de otra persona de quién debería ser. Marcos sí intentó contactarme obsesivamente, cientos de llamadas y mensajes de texto, mensajes que alternaban entre apologéticos y furiosos, promesas de cambiar mezcladas con amenazas y acusaciones terribles, pero bloqueé su número completamente. Me negué a comprometerme con él de ninguna manera. Dejé que mi abogada manejara toda la comunicación, y el apartamento de Sofía se convirtió en mi santuario, el lugar donde podía comenzar a descubrir quién era yo sin Marcos, qué quería realmente de la vida, qué creía, qué tipo de vida quería construir para mí misma. La recuperación no fue rápida ni fácil de ninguna manera. Tenía mucho daño que deshacer, muchas creencias tóxicas que desaprender, mucho trauma que procesar adecuadamente. Y hubo días en que dudé de mi decisión.
días en que extrañaba la seguridad de estar casada, incluso si era con alguien que me lastimaba constantemente. Días en que sentía que nunca estaría bien nuevamente, pero lentamente, gradualmente, con terapia profesional y el apoyo de amigas que nunca se rindieron conmigo y mi propia determinación obstinada de sanar, comencé a regresar a mí misma. Comencé a reconocer a la persona que veía en el espejo. Comencé a creer que merecía amor y respeto y bondad, que lo que me pasó no fue mi culpa, que no era estúpida ni débil ni rota permanentemente, solo era humana, y había hecho lo mejor que podía con la información y los recursos que tenía en ese momento específico. Mirando hacia atrás ahora, 3 años después de todo esto, puedo ver las señales de advertencia con tanta claridad que es casi doloroso. Puedo ver cómo Marcos me mostró exactamente quién era desde el principio mismo, con esos comentarios pequeños y críticas sutiles, con la forma en que me aisló y me controló sistemáticamente, con la humillación del día de la boda que debería haber sido mi rampa de salida final. Pero también tengo compasión por la mujer que era entonces, la mujer que quería tan desesperadamente creer en el amor verdadero, que quería tan desesperadamente hacer que funcionara a cualquier costo, que no podía imaginar que alguien que afirmaba amarla en realidad estuviera tratando de destruirla desde adentro, y la perdono completamente. Me perdono a mí misma por quedarme demasiado tiempo, por ignorar las señales obvias, por perderme a mí misma en otra persona hasta casi desaparecer. Estoy compartiendo mi historia contigo hoy, porque quiero que sepas que si estás en una situación como esta, si alguien te hace sentir pequeña y sin valor y loca, si alguien te está aislando de tus amigos y familia, si alguien está controlando cada aspecto de tu vida y llamándolo amor verdadero, mereces mucho mejor, mereces tanto mejor de lo que puedes imaginar. Y sé que se siente imposible irse, sé que tienes miedo, sé que no sabes cómo sobrevivirás sola, pero te prometo, absolutamente, que el miedo y la incertidumbre de irte no son nada comparados con la muerte lenta de quedarte. Y hay personas que te ayudarán, personas que te aman, personas que están esperando que pidas ayuda, y eres más fuerte de lo que piensas, más valiente de lo que crees, y capaz de reconstruir una vida que realmente te haga feliz y plena. La humillación en mi boda fue una señal de advertencia que casi ignoré por completo, pero me salvó la vida de cierta manera, porque fue tan pública, tan innegable, tan imposible de explicar como algo inocente que incluso en mi estado de negación no pude olvidarla completamente. Y se quedó conmigo, ese recuerdo de estar parada en el altar sintiéndome pequeña y expuesta, y equivocada, y eventualmente se convirtió en el catalizador para mi escape. La prueba de que esto no era amor verdadero, de que esto no era normal bajo ninguna circunstancia, de que merecía muchísimo mejor. Si estás viendo este video ahora mismo, si llegaste hasta el final, quiero escuchar de ti, quiero conocer tu historia. ¿Has experimentado algo similar en tu vida? ¿Has visto señales de advertencia en tu propia relación que estás tratando de ignorar desesperadamente? ¿Has dejado una situación tóxica y reconstruido tu vida? ¿O todavía estás allí, todavía atrapada, todavía tratando de descubrir qué hacer? Por favor, comparte en los comentarios aquí abajo, porque tu historia importa enormemente. Tu experiencia importa, y podrías ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo a sentirse menos sola, menos loca, menos sin esperanza de salir. Entender las dinámicas del abuso emocional y reconocer las señales de advertencia puede literalmente salvar vidas. Puede salvar a personas de años de miseria y potencial perdido. Y mientras más hablemos sobre esto abiertamente, mientras más compartamos nuestras historias sin vergüenza, más difícil se vuelve para los abusadores operar en las sombras, convencer a sus víctimas de que el abuso es normal, de que es amor, de que es lo que merecen recibir. Si esta historia tocó tu corazón profundamente, si resonó contigo de alguna manera, si te hizo pensar o sentir o cuestionar algo en tu propia vida, por favor deja un like en este video. Ayuda al algoritmo a mostrar este contenido a más personas que podrían necesitar escucharlo urgentemente. Y por favor suscríbete a Desde mi mirada para más historias como esta. Historias reales de personas reales sobre sobrevivir, sanar y reconstruirse después del trauma. Y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video que publiquemos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final.
Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por preocuparte lo suficiente como para ver todo esto. Y recuerda siempre, eres valiosa, eres digna de amor y respeto. Mereces ser tratada con respeto y bondad y amor genuino. Y cualquiera que te haga sentir lo contrario, está equivocado. No tú, siempre ellos. Y tienes el poder de cambiar tu situación, de elegirte a ti misma, de alejarte de cualquier cosa y cualquier persona que te disminuya o te haga sentir menos que la persona increíble que eres. Y yo soy prueba viviente de que hay una vida hermosa esperándote del otro lado de esa decisión valiente. Una vida donde puedes ser tú misma, plena y completamente, sin miedo, sin vergüenza, sin intentar constantemente ser más pequeña y más silenciosa y menos de lo que eres. Así que por favor, si necesitas irte, vete. Si necesitas ayuda, pídela sin vergüenza. Si necesitas apoyo, comunícate con alguien de confianza, porque mereces algo mejor, y lo mejor es posible. Te prometo que lo mejor es absolutamente posible para ti también.